Buenas tardes, alumnado. Iniciamos la grabación para explicar en el origen de la filosofía griega a los presocráticos, la respuesta al origen del cosmos, a los presocráticos pluralistas. Quiero que les quede bien claro que estos filósofos surgen del intento de superar la paradoja parmenidia, esa paradoja que vimos de que aunque los sentidos nos están diciendo de una manera irrefutable que las cosas cambian, que hay pluralidad de cosas, mirar por ejemplo el lápiz, el ratón, yo misma, y las cosas están cambiando, veis que hay un cambio en mi mano de lugar, la razón, eso por lo que apuestan los filósofos, nos lleva a negar el cambio y la pluralidad. Lo que intentan hacer entonces Empédocles, Anaxágoras y Demócrito y Leucipo es intentar conjugar esas dos cosas, y lo hacen pues utilizando esas dos como estructuras que nos permiten explicar lo que es el cosmos, que son por un lado los elementos y por el otro lado los principios de movimiento que nos van a permitir dar una razón de por qué el cosmos es cosmos y no es caos. Empédocles de Agrigento, como veis aquí, va a decir que la fisis, el arjé, los arjés de la fisis, los principios fundamentales de la fisis son los 4 elementos, agua, aire, tierra, fuego, y las fuerzas que explican el que las cosas cambien, el que las cosas surjan como individualidades y luego dejen de ser individualidades y se destruyan, ¿vale? Van a ser dos fuerzas que reciben diferentes nombres. Aquí tenéis armonía y discordia, en otros lugares podéis tener amor y odio, que sería lo que explicarían que las cosas, por ejemplo, se unan, y aquí aparecéis, tenéis un papel, y si yo destruyo este papel y lo convierto en último término en alguno de los elementos, de esos 4 elementos por los que, digamos, Empédocles apuesta, ¿no? Ya vimos que en los monistas Tales decía que era el agua, ¿no? Tendríamos una explicación de por qué se produce el cambio y la pluralidad. Anaxágoras de Clasomene, que como veis aquí, si os fijáis, va a ser importante, miradlo, tenéis aquí abajo, miradlo, para la explicación de Platón, esto es lo que tenéis que anotar en vuestras folios, en vuestros apuntes, va a decir que todo está configurado por semillas de todas las cosas. No os olvidéis que ellos lo único que están haciendo es intentar explicar la realidad, lo que es lo existente natural, la naturaleza, la fisis, no lo sobrenatural, con facultades naturales, los sentidos, la razón. Y Anaxágoras, podemos ponernos en lugar de él, mira la naturaleza y ve, por ejemplo, que de los diferentes, por ejemplo, árboles, verduras, frutas, no sé, hay semillas que surgen, que hacen surgir cosas diferentes. Entonces, lo que va a decir es que los principios Arjé de todas las cosas, lo tenéis aquí, son semillas, espermata, más tarde van a tomar el nombre de homeomerías, de todas las cosas. Hay de todas las cosas naturales, por supuesto, ¿no? Hay espermata, semillas de todas las cosas naturales, ¿vale? Y hay semillas de todas las cosas naturales en todas las cosas naturales. Por ejemplo, hay semillas de todas las cosas naturales en esto, en el pelo, que es algo natural. ¿Qué es lo que va a definir que esto sea pelo y no sea uña o no sea piel? Que la mayor parte de las semillas que hay aquí
son pelo, y la mayor parte de las semillas que hay aquí son piel, ¿vale? Esas semillas, como veis aquí, conforman todo lo existente y son, tened cuidado con esto porque va a ser una diferencia muy grande con los siguientes que vamos a ver, cualitativamente diferentes. ¿Cómo explica el surgimiento de todo? Y esto es lo que le llama la atención a Platón. A través de un remolino originario, ese caos del que hablamos siempre en los griegos, del que parten los griegos, realmente, digamos, partiría para surgir de ese caos, partiría un remolino originario que sería, digamos, provocado por un nous. Es importante aquí que le haya puesto el nombre de nous, que indica mente ordenadora, inteligente. Lo de mente ya indica una inteligencia y es lo que va a cautivar, aquí lo tenéis, a Platón, el nous como un ente que inicia un proceso de ordenamiento y a partir de ahí se ordenaría el cosmos. Esto que le llama la atención a Platón, anotarlo por ahí, nos va a ser muy interesante para estudiar el demiurgo de Platón, es lo que también va a decepcionar a Platón, porque este nous solo intervendría en el remolino original. Demócrito, de Abdera y Leucipo, recordad que no sabemos muy bien lo que dicen cada uno, digamos que son los más fáciles de entender para nosotros. Para nosotros hoy es fácil entender que todo está constituido por átomos y vacío, o nosotros hoy diríamos partículas subatómicas, porque sabemos desde determinado momento, si no recuerdo mal, desde principios del siglo XX, que el átomo se divide, entonces ya no podría llamarse en su sentido etimológico átomo, porque átomo quiere decir que no puede dividirse, pero se sigue conservando el nombre, ¿no? Aunque ya sabéis que sí puede dividirse. Lo que querían decir los atomistas, Demócrito y Leucipo, que todo estaba constituido por vacío y partículas indivisibles, que fijaros, serían materiales, indivisibles, y mirar ahora, cualitativamente iguales. ¿Os disteis cuenta que Anaxágoras decía aquí, miradlo, cualitativamente diferentes serían las semillas? Los átomos de los atomistas son cualitativamente iguales, pero son cuantitativamente diferentes porque tendrían diferente tamaño, diferente forma, etcétera, ¿no? Y que se moverían eternamente, el origen del movimiento ahí, fijaros, sería algo eterno, no habría una explicación primigenia como en ese remolino donde una mente introduciría un orden. Por eso a Platón le gustaría esa idea de Anaxágoras y no le gustaría nada la idea de los atomistas, porque Platón, veis que ya os estoy introduciendo al autor principal, considera que de este orden que nosotros vemos en el cosmos no puede provenir del desorden. Además de los átomos, decíamos que había espacio vacío. Los átomos se moverían en ese espacio vacío, chocarían y se juntarían según la forma que tendrían. Para que os hagáis una idea, simplemente, esto es un ejemplo burdo, si dos átomos tienen esta forma, una forma, como veis, convexa, nunca podrían juntarse. En cambio, si se juntan, si da la casualidad que el ángulo es este, sí podrían juntarse y surgiría algo. Nosotros hoy lo explicaríamos con fuerzas electromagnéticas, atómica, fuerte, débil, etc. Ellos lo explican con la forma de los átomos. Por lo tanto, tenemos una explicación mecanicista. Fijaros, no hay ninguna intervención exterior, la explicación es totalmente mecánica, los átomos se juntan o se disuelven según las formas que tengan y todo se debe, como diríamos hoy también, al azar.